Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mire qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Damos la muy bienvenida formal a este encuentro de parte de los amigos del Centro de Estudios Históricos de San Pedro y del Museo Histórico Fray José María Botaro. Tenemos el placer de tener hoy con nosotros a nuestra amiga Matilde, miembro de la comisión directiva de la asociación y fiel colaboradora del museo, con la que intentamos a través de esta charla homenajear a quien tuvo participación activa en los acontecimientos del 9 de julio de 1816, el sanpedrino Fray Cayetano José Rodríguez, y esta es la intención, preguntarnos como sanpedrinos cómo fue que la historia puso en el Congreso de Tucumán a un sanpedrino, qué fue de su vida previa a su participación en el Congreso y qué fue de su vida posterior a ese día histórico en el cual él fue uno de los protagonistas. Matilde, te escuchamos con atención, vamos a ir compartiendo unas imágenes a medida que Matilde nos va contando sobre este tema. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Me escuchan bien? Sí, hasta ahora bien. Bueno, la verdad que hablar de Fray Cayetano Rodríguez no es una tarea fácil por el gran peso que él tuvo en la parte de nuestra historia, en una parte de nuestra historia. Y también se necesitaría mucho tiempo para contar cómo era el San Pedro de aquellos tiempos. Por eso esta vez yo me voy a abocar a subrayar quién fue este sanpedrino que dejó su vida en pos de los demás. Nace un 13 de noviembre de 1762 en una antigua estancia que habían comprado sus padres, don Antonio Rodríguez y Rafaela Suárez. Ellos la compran en un remate. Esa estancia hoy en día se conoce con el nombre de La Estrella, pero fue cambiando de nombre con el correr de los años, porque fue cambiando de dueños. La Blanqueada, uno de los tantos nombres. Pero ahí nace Diego Serapio. Esos detalles nosotros los conocemos gracias a las investigaciones de nuestro historiador, el licenciado Américo Picagli, porque si no se conocía poco y nada de quién había sido Fray Cayetano Rodríguez. Él tenía 2 hermanos del matrimonio anterior por parte de su padre, porque al quedar viudo, él se casa en segundas nupcias con doña Rafaela, teniendo otros hermanos por ese lado. Y ya siendo niños, sus padres se trasladaron al poblado de San Pedro, ¿no? Eso es para brindarle una mejor educación a sus hijos, y es por ese motivo que Diego Serapio se educa en el antiguo convento de los franciscanos recoletos españoles, que es quienes inician esos franciscanos, lo que es hoy la ciudad de San Pedro. Por eso el estilo de amero que tiene la ciudad. Y él se educa en ese antiguo convento, donde se enseñaban las primeras letras. Además era el único lugar donde se practicaban esas enseñanzas. Y su familia supo tener un hogar ubicado donde hoy está el Hotel Howard Johnson. Nos consta que cuando por primera vez está el hotel obligado, ahí se intenta de que esa antigua casa, porque quedaba un solar de 1815, pero bueno, lamentablemente no se pudo, se tiró abajo todo, y después, bueno, fue, como sabemos, cambiando de dueño, y hoy está el Howard Johnson en ese lugar. ¿Dónde están las cocheras? Claro, sobre Mitre, bueno, y parte de las cocheras también, porque ustedes imagínense que antes las casas eran muy grandes. Muy grandes, y las paredes muy anchas eran en la casa esa. Exactamente. El tema es que a los 16 años él se va a Buenos Aires, ingresa al convento para recibir los hábitos de novicio, ingresando a la orden de los franciscanos.
Y según algunos historiadores, siendo aún muy joven, que todavía no tenía edad él para ordenarse sacerdote, porque eso la edad canónica era de 22 años, y él supuestamente, bueno, entra al sacerdocio antes de cumplir esa edad, y ahí, junto a la promesa, él también va a cambiarse el nombre, porque eso era una ley, era ley en realidad dentro de lo que eran las órdenes, de tomar otro nombre. Entonces por eso él toma el de Fray Cayetano Rodríguez, Fray Cayetano. Ya deja de lado el Diego Serapio, que ese era su nombre de nacimiento, y bueno, se encontró después de mucho tiempo ese detalle, ¿no? Se supo que él se llamaba Diego Serapio. Así que él, bueno, al recibirse de sacerdote, lo hace en la ciudad, en la provincia de Córdoba. Después él ahí se queda mucho tiempo en esa provincia porque, bueno, él dicta clases en la antigua universidad, que sabemos que es muy antigua, una de las más antiguas, ya que data de 1613, que había sido esa universidad fundada por los jesuitas, que la tuvieron al frente ellos hasta 1767, donde ellos fueron expulsados, y de esa manera la universidad pasa a mano de los franciscanos. Ahí Fray Cayetano dictaría sus clases de filosofía, de teología, y aquí transcurre su vida hasta 1790, en que él regresa a Buenos Aires, instalándose en el convento de los franciscanos. Pero también él formaba parte del Real Colegio de San Carlos, otra institución también muy antigua, y que también había sido, en la época del virreinato, había estado, mejor dicho, a cargo de los jesuitas. Y después, él ya en 1790, es cuando él regresa, bueno, a Buenos Aires, que recién lo dije, perdón, y en ese convento, él le abre las puertas nada menos que a Mariano Moreno. Le abre, mejor dicho, las puertas de la biblioteca de ese convento a Mariano Moreno, a quien lo asesora permanentemente, le da su apoyo espiritual, inclusive logra que Mariano Moreno ingrese a esa universidad sin matricularse, usando obviamente sus influencias, ¿no? Porque lo veía muy prometedor a Mariano Moreno. Y a pesar de la diferencia de edad que tenían, ellos fueron grandes amigos, muy grandes amigos, y cultivaron esa amistad hasta que, como sabemos, que Mariano Moreno muere en 1811, ¿no? Cuando se había embarcado hacia Londres. Pero ellos caminaron juntos mucho tiempo, siempre sosteniendo el mismo pensamiento, que era ser libres y soberanos. Es por eso que en 1810 a ellos los encuentra juntos participando. Y estando en esa época Mariano Moreno como secretario de la primera junta, él propone que su amigo Fray Cayetano, porque lo consideraba muy, muy capaz, fuese nombrado bibliotecario de la Biblioteca Pública de Buenos Aires que él había fundado. Así que Fray Cayetano acepta el cargo y él lo va a desarrollar hasta 1814. Justamente hoy comentaba, bueno, hablábamos con Juan, uno de los tantos obsequios que le hace San Pedro es justamente la imagen de Fray Cayetano Rodríguez a la biblioteca, porque no estaba, porque hoy en día es la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero mientras tanto la vida de Fray Cayetano Rodríguez continúa entre la docencia, la política en pos de la libertad, de la igualdad, escribiendo y plasmando siempre su pensamiento en versos, en odas y en otros tipos de textos. Y debido a su gran capacidad y a su carácter siempre conciliador, también es nombrado ministro provincial de los franciscanos. Y ya para el año 1812 su vida política ya era pública, y él es nombrado vocal de la primera asamblea que por influencia de Rivadavia, lo sabemos, fue disuelta. Pero a él nada lo detenía, él la verdad que era constantemente su lucha por conseguir la igualdad, por conseguir los mismos derechos para todos, por conseguir, porque él decía que ya
hacía mucho tiempo que el pueblo era esclavo de España y que había que liberarse. En ese mismo año, en 1812, el Cabildo pide la colaboración de los poetas para la composición de unos versos de acuerdo al momento que se vivían. Y esa tarea recae sobre Fray Cayetano. Y él, junto con Blas Parera, componen el primer himno patriótico. Esto fue por bastante tiempo cantado por los niños cantores, a quienes se les pagaban, Pero lamentablemente la asamblea del año siguiente, conocida como la asamblea del año 13, que fue creada por el segundo triunvirato, toma la iniciativa y pide que se componga otro himno, porque ese ya no se ajustaba a los momentos que se vivían. Así que, como sabemos, porque lo conmemoramos a ese día, el 11 de mayo nace nuestro himno nacional. Vicente López y Planes y Blas Parera. Pero, de cualquier manera, la gente confiaba mucho en Fray Cayetano, lo veía como un buen representante, y es el voto popular justamente quien lo coloca a Fray Cayetano Rodríguez en el papel de diputado y es nombrado redactor de la Asamblea Constituyente de ese año. Y con la responsabilidad que tenía era redactar los diarios de las sesiones. Y esa tarea él la llevó a cabo hasta 1815 en que se disuelve, ¿no? Bueno, ahí en esa asamblea él demuestra una vez más su espíritu combativo, él pelea por los derechos humanos, y ahí es en esa asamblea que ya conocemos un montón de puntos que se llevaron a cabo, pero bueno, como son varios, los que más tienen que ver con Fray Cayetano Rodríguez fueron la libertad de vientre, suprimir los tributos de los indígenas, pero siempre sembrando la semilla de ser libres y soberanos. También obviamente sabemos que ahí se acepta el himno nacional, la escarapela, bueno, nuestros símbolos patrios. Pero nada de lo que se había hecho hasta ese momento logró que las provincias y Buenos Aires estuviesen unidas y encontrasen una forma de gobierno en la que todos estuvieran conformes. Obviamente que eran años difíciles, ¿no? Bueno, las provincias unidas, y no tan unidas, como decía Fray Cayetano Rodríguez, decía las provincias unidas y desunidas, buscaban la forma de ser libre del dominio extranjero, Pero muchos se preguntaban si era el momento correcto, porque en realidad eran situaciones de caos reinantes en muchos lugares, desde México hasta Perú, tomado por los realistas, Chile en manos de los enemigos, el ejército patriota empobrecido y desanimado, y más que nada la situación de desprestigio también del gobierno central de Buenos Aires, que no era legítimo, y a eso se sumaba el regreso de Fernando VII al trono, amenazando con querer recuperar sus territorios. Entonces, todo eso hacía que muchos quisieran apurar el estado de independencia. Pero tuvieron que esperar 6 años, desde aquel 25 de mayo de 1810, en la que Fray Cayetano nunca dejó de participar de una o de otra manera, luchando siempre por conseguir la libertad de los oprimidos, en la igualdad de los pobres y los desamparados, pero siempre manteniendo una conducta intachable, apreciado por muchos, y siempre dentro de una sencillez que a él lo caracterizaba, y siempre llevando al frente, ¿no es cierto?, el estandarte de la libertad y de la igualdad. Así que él lo que sostenía, decía que era imperiosa la necesidad de ponerle fin a todas esas diferencias, a tantas peleas, a tantos pensamientos contradictorios. Inclusive grandes figuras como San Martín sentían que era el momento de independizarse y que después verían cómo se organizaban. Así es que llegamos hasta 1815, donde seguían los conflictos, los intereses que no eran los que se buscaban para lograr la independencia, la caída del director supremo Alvear, bueno. Así que como se veía que todas esas formas de gobierno no habían dado resultado, ante la caída justamente del director supremo, el Cabildo decide convocar a todas las provincias para que eligiesen representantes
y para organizar un congreso, pero esta vez lejos de Buenos Aires como se había prometido. Fray Cayetano Rodríguez es elegido diputado por Buenos Aires, pero a pesar de ser representante de esta provincia, él estaba muy de acuerdo en que ese congreso se hiciese en Tucumán. Y así se lo exponía a él de manera permanente, de manera con mucha pasión, a su ex amigo y alumno José Agustín Molina, para que él entrase en razón y viese los reales motivos, por qué no en Buenos Aires y sí en el interior, porque sostenía Fray Cayetano Rodríguez que Buenos Aires le era muy antipática a la mayoría. Y bueno, justamente ese tema de por qué tan lejos eran grandes discusiones. Nadie quería moverse de la comodidad de Buenos Aires, ¿no? Y Fray Cayetano sostenía que en el interior sobraban los talentos. Y bueno, tal es así que con esa vehemencia que él defendía, logra que José Agustín Molina entre en razón, y es por eso que la historia los encuentra juntos, colaborando en el Congreso de Tucumán. Ellos fueron grandes amigos también. Hace ya, bueno, ahora me lo tienen que llegar, esto es un comentario aparte, encontré justamente un libro de todas las cartas que José Agustín Molina le escribe a Fray Cayetano Rodríguez, así que bueno, en estos días me llega por el bendito Mercado Libre. Así lo dejamos en el museo. Bueno, volviendo a lo nuestro, el objetivo del Congreso era encontrar una forma de gobierno como para que se amoldara a todos y se dictara también una constitución. El tema de la elección de los diputados se elegían por provincia de acuerdo al número de habitantes. Por eso Buenos Aires eran muchos, pero también es cierto que se equilibraba un poco el tema porque los representantes de las provincias, también todos juntos, eran muchos y doblaban el número a los de Buenos Aires. Muchos abogados, militares, también sacerdotes, obviamente, no solamente Fray Cayetano Rodríguez, ¿no? Pero no hay que olvidar que había ciertas provincias como del litoral, como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, la Banda Oriental, Misiones, no participaron porque estaban bajo el ala de Gervasio Artigas, que sabemos que él quería otras cosas, no quería saber absolutamente nada con Buenos Aires. Y justamente por eso Fray Cayetano Rodríguez estaba de alguna forma contento que se hiciera en Tucumán, porque él decía que de esa forma a lo mejor Artigas se acercaría. Y en marzo de 1816 comienzan a llegar a los diputados de diferentes puntos del país. Ustedes se imaginan esa provincia tan pequeña, ¿no? Con mucho movimiento, porque todas las provincias del norte eran provincias con mucho movimiento, muy ricas en aquella época, ¿no? Y bueno, y se alquila para ese acontecimiento que se había decidido ya, como hoy les dije, en 1815, que sería en ese lugar, la casa de doña Francisca Bazán. Y el Cabildo de la ciudad decreta por 5 días la iluminación pública. Así es por eso que cuando iban llegando los congresales, encontraban la fachada de la iglesia de San Francisco, la de la plaza, la casa capitular, la sala capitular, perdón, y la casa donde se desarrollarían estas sesiones, todos completamente iluminadas. Se imaginan fabricantes de vela, ¿no? Y los vendedores ambulantes derritiendo el cebo. Dios mío, lo que habrán trabajado. Bueno, en este congreso, Fray Cayetano Rodríguez, él expresa su punto de vista, porque él sabía que no eran momentos muy fáciles, y que las ideas tan dispares entre uno y otro hacían las cosas mucho más difíciles. Y bueno, y también reconocía que las actitudes de Artigas no favorecían para nada eso. Y como hoy les dije, bueno, por eso él apoyaba que se hiciera en Tucumán, ¿no? Y ante tantas discusiones, tantas peleas, él a eso lo expresa en palabras muy fuertes. Él decía que no se puede abrir el libro de nuestra revolución sin llorar gritos en cada página. La verdad es que es tremendo, ¿no? Uno se pone a pensar
y él fue designado redactor del Congreso, cargo que él ya había ocupado, como sabemos, en la Asamblea del año 13. Y era el único periodista. Y él, en sus escritos, plasmaba las situaciones reinantes en las sesiones, en qué es lo que pasaba en ese momento, ¿no? Y veían que no se decidían a proclamar la independencia. Desde marzo que llegaban los diputados, se hacían las sesiones, y daban vueltas, y trataban un tema, trataban el otro, pero no tocaban el tema de proclamar la independencia. Y eso lo ponía muy mal, porque como él les había dicho, él decía que ya era mucho el tiempo de esclavitud, que era hora de que consiguieran su libertad y su autonomía. Y bueno, 2 meses pasaron hasta que se toman la decisión de tratar el tema de la independencia el día 9 de julio. Las presiones eran muchas, obviamente, que si San Martín desde Mendoza organizando su ejército, por Mendoza estaba Tomás Godoy Cruz y Juan Agustín Maza, que eran como los discípulos muy queridos por el general San Martín, y él les pedía que apuraran esto de proclamar la independencia. Belgrano también, después de haber estado ausente 3 años, él vuelve a Tucumán, y también él da a conocer sus ideas, porque bueno, todo también giraba en torno a ver qué forma de gobierno y quién iba a gobernar. El mismo, obviamente, Fray Cayetano Rodríguez, ¿no? Pero bueno, hasta que ya, como los presidentes del Congreso y los vicepresidentes se iban rotando, por eso es que lo encontramos el 9 de julio a Juan Narciso Laprida como presidente de ese Congreso, que él representaba a San Juan. Y también lo vamos a encontrar al secretario Mariano Serrano. Entonces, bueno, ahí el presidente comienza la sesión y obviamente que en este Congreso la gente no era que no estaba, sí, había mucha cantidad de gente presenciando qué era lo que pasaba, porque ya obviamente se había corrido la noticia de que ese día se iba a tratar ese tema tan importante. Y bueno, y ante ese gran público que no se perdía el debate, tomó la palabra Narciso Laprida para tratar el tema de la independencia y someterlo a votación. Y el secretario Mariano Serrano, que era el representante de Charcas, Chuquisaca luego, ¿no?, de Bolivia, pregunta a los diputados si querían consolidar ellos una nación libre e independiente de los reyes de España. Y ahí es que por unanimidad contestaron, sí, queremos. No fue de esta forma, sí queremos, sino bueno, uno lo va tomando, ¿no es cierto?, como para no hacerlo tan largo, ¿no? Pero a ese sí queremos ser libres e independientes del rey de España, también un poco después se le agregaría que no solo de España, sino de cualquier nación extranjera. Y esto más que nada me fue pedido por el general San Martín, porque se rumoreaba que Alvear, que otros, que los Anchorenas, que ellos querían que el rey de España siguiera mandando estas tierras, ¿no?, este territorio. Así que por eso que más tarde se agrega esa otra consigna a lo que fue el acta del Congreso. Y ahí todos sabemos que Fray Cayetano fue el redactor, pero porque muchas veces dice que fue quien redactó la Asamblea del año 13, no lo hizo él era el que redactaba las sesiones. Así que bueno, después de que ya se declaró la independencia, comenzaron a festejar, fueron días de festejos, porque se imaginan ustedes que desde el 25 de mayo de 1810, 6 años para que pudiesen juntarse y poder declarar la independencia y desprenderse de España, bueno, la verdad que mucho tiempo.
Pero obviamente que con esto no se lograba que reinara la paz y la unión. Eso eran muchos conflictos internos, pero bueno, por lo menos las potencias extranjeras debían abstenerse de querer gobernar, ¿no? Por el avance de los realistas hacia Tucumán, es que el Congreso decide trasladarse en 1817 a Buenos Aires. Y ahí es que Fray Cayetano Rodríguez da por concluida su tarea como redactor. Él regresa a Buenos Aires, sigue con sus funciones de docente, dictando sus clases de filosofía y teología en el convento de Buenos Aires, pero poco le duró la tranquilidad, porque él se entera de los ataques que sufrían las comunidades religiosas y también su persona por parte de Rivadavia sobre todo. Y en ese entonces, siendo gobernador Martín Rodríguez y justamente Rivadavia como ministro, que se realizaron las reformas del clero y que se ataca a los integrantes, y bueno, Fray Cayetano Rodríguez ante semejante injusticia, él no se puede quedar quieto y comienza su lucha contra estas reformas iniciadas en 1821. Con esa férrea oposición, él funda el Oficial del Día, donde él expresa su disconformidad con el trato para con él y sus hermanos. Y esas reformas se llevan a cabo en 1822, con el cierre del convento de la Recoleta y el de San Pedro, que el de San Pedro comienza a funcionar allá por 1750, que fue un convento que, bueno, que justamente con estas reformas de Rivadavia pasa a mano de los civiles, ese convento va a ocupar después va a cumplir diferentes funciones, y que lamentablemente en 1888 Máximo Millán, el intendente que supo tener San Pedro, lo manda a tirar abajo por completo, y en ese lugar se levanta lo que es hoy la municipalidad. Un convento que abarcaba 3 calles, porque era desde donde hoy se encuentra el Colegio Nuestra Señora del Socorro, prácticamente hasta las Barrancas. Y en ese convento fue donde Fray Cayetano aprendió sus primeras letras, ¿no? Y donde se contagió ese espíritu que él llevó siempre toda su vida. Y bueno, pero lamentablemente todos los intentos para frenar las reformas fueron en vanos. Así que lo que él decide es, por decirlo de alguna manera, encerrarse, cobijarse en su celda y en oración, hasta que, bueno, él pasa todo ese año tranquilo, pero el 18 de enero de 1823, él amanece con fiebre, con puntadas en su costado. Los médicos lo visitaban varias veces en el día en su celda. El día 21 él ya se había empezado a sentir mejor, entonces se levanta, se pone su hábito, manda a llamar a los padres que estaban ahí en el claustro con él, y cuando estos sacerdotes llegan hasta la celda de Fray Cayetano Rodríguez, lo encuentran sentado, pero que había sufrido una apoplejía, con la lengua completamente inmóvil. Y bueno, 2 horas después de este ataque, la muerte lo encontró. Y fue el 21 de enero de 1823. Pero lo que muchos historiadores rescatan es que fue un gran poeta. Dejó escritos sonetos, poemas, odas, porque su pluma siempre estaba en movimiento, siempre marcando el compás de los acontecimientos que a él lo afligían o que lo ponían contento, ¿no? Dejó muchos poemas en honor a los sucesos patrios. Uno de los primeros que se conocen es en honor a los esclavos liberados por haber participado en las invasiones inglesas en 1807. También se conocen las odas escritas en honor a ciertos personajes de esos momentos,
como las dedicadas a Carlos María de Alvear, que fueron encargadas por Artigas, a quien Fray Cayetano no quería, porque, bueno, veía las actitudes de Alvear con respecto a su patria, ¿no? También estaban las dedicadas a San Martín, cargadas de elogios, a los colorados, que hizo en 1820, y bueno, y él con su amigo Molina, cuando ellos discutían porque su amigo lo alababa mucho, bueno, decía grandes, hermosas cosas sobre sus poemas, y bueno, y en este caso, en el caso de Alvear, por ejemplo, fueron muy criticados, inclusive los poemas de su amigo no fueron publicados. Entonces, ante eso, Fray Cayetano le dice a su amigo que lo que es, quienes hoy son santos, mañana son diablos. Y bueno, así él, por eso nosotros en San Pedro tenemos la estatua que se levanta en 1903, es una estatua de bronce, realizada por el suizo Alejo Joris, y ubicada en la plazoleta que conocemos con el nombre de Fray Cayetano Rodríguez. Ahí lo vemos con su pluma, que fue robada en 2 oportunidades, y gracias al Centro de Estudios Históricos fue respuesta. Y al cumplirse en los 100 años del Grito de la Independencia en 1916, también se llevan varios actos acá en nuestra ciudad, y en ese entonces también se envía una placa a Tucumán, honrando justamente la participación del sanpedrino en el Congreso. Y esa placa fue costeada por el pueblo, y es el municipio quien la envía. Y quienes la conocen dicen que sobresale de las demás placas, porque, bueno, es una placa muy llamativa, es una placa de bronce. Porque, bueno, como para concluir, eso se le rinde homenaje en forma permanente, porque el pueblo de San Pedro no olvida quién fue Fray Cayetano Rodríguez, y que siempre supo sostener el sentimiento de libertad, de igualdad, siempre plasmado en toda su vida, pero siempre sin perder, ¿sí?, su postura conciliadora y pacífica. Porque si algo era que lo destacaba a Fray Cayetano era eso. Siempre, ¿sí?, su postura sumamente humilde, sumamente conciliadora, siempre peleando por los derechos humanos, siempre queriendo lo mejor para sus hermanos, para su patria. Ese fue así en grandes rasgos Fray Cayetano Rodríguez. Hay mucho para contar, pero bueno, uno tiene que resumir un poco, ¿no? Porque si no esto del Zoom nos acorrala con el tiempo. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias en nombre de los amigos del Centro de Estudios Históricos por esta charla, y habilitamos entonces el espacio de preguntas. Diego, si querías hacer alguna. Bueno, Matilde, felicitaciones, Hola. excelente, Muchas sintética gracias. y contundente. La verdad que es un gran homenaje a Fray Cayetano, y que yo por lo menos, y qué desconocimiento tenemos de los tantos, ¿no?, congresales de Tucumán. Porque Exacto. ¿no es cierto? Exacto. Así que tenemos que estudiar un poco más ese tema. ¿Se podría considerar el primer escritor sanpedrino? ¿Puede ser? Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Sí, fundamental. Porque él desde chico escribía. Mati, te hago una pregunta ¿Sí? con lo que sabés y con lo que te escuchamos. Vos podrías concluir entonces, digo, hoy sabemos que hay personas tal vez con no las mejores capacidades, pero que igualmente tienen protagonismo en la historia. En el caso de Exacto. Fray Cayetano, ¿tenía a tu criterio la capacidad para estar ahí en ese lugar y en todos los lugares importantes que ocupó? O aún siendo clérigo, sabemos que la iglesia en ese momento tenía también una posición de poder muy importante. ¿Cómo estaba dentro de la estructura de la iglesia Fray Cayetano? Digamos, ¿era una figurita puesta
o era una figura de capacidad que se ganó el lugar donde estuvo cada vez? Mira, Juan, él, la verdad es que él se ganó cada lugar, por las capacidades le sobraban, ¿eh? Y él era muy querido por sus pares, muy querido. Fíjate vos que él es, no por acomodo ni por nada, él es nombrado ministro provincial de los franciscanos, sino porque él tenía muchísimas capacidades. Además, no solamente enseñaba filosofía y, ¿cómo es? Y teología, sino que enseñaba también otras. Él ha dejado escritos muchos libros que hoy se consultan. Por ejemplo, las sesiones que él escribió en el Congreso de Tucumán, mucho de lo que pasó en ese entonces, se conocen gracias a los escritos de esas sesiones, porque los libros de actas se sabe que se desaparecieron, ¿no? Entonces por eso se conoce mucho. No. Al contrario, a él le sobraban capacidades. Tenía muchas. Él era una persona, por lo que cuentan los historiadores, muchos, porque uno no llega a leer un montón sin querer, ¿no? Y a buscar letras chiquitas, letras grandes, él la verdad que se ganó cada uno de los lugares donde estuvo, ¿eh? Y fue puesto por su capacidad, no por acomodo. Obviamente que también hay que tener en cuenta que quienes no lo querían eran porque tenían un pensamiento diferente, ¿no es cierto? Que iban, Fray Cayetano Rodríguez los veía como que no iban a favor de la patria, como por ejemplo en el caso de Rivadavia. Él era también muy amigo del padre Castañeda, que era mucho más peleador que él. Él era más bien conciliador. Entonces, bueno, pero no. Él, la verdad que tuvimos un sanpedrino de lujo en el Congreso de Tucumán, y con letras grandes. No. Todos los méritos a Fray Cayetano Rodríguez son merecidos porque realmente era una persona que, fíjate que cuando se va Mariano Moreno, que él se va a Bolivia, que es donde se casa, que no se enteraban sus padres, Fray Cayetano desinteresadamente iba a la casa de los padres Mariano Moreno, ¿sí? Todos los días a visitarlo para ver cómo están, si necesitaban algo, más allá de su amistad, ¿no? Porque no podría haberlo hecho. Mariano Moreno supo tener 14 hermanos. Entonces, bueno, y él es el que, de mediador, Fray Cayetano Rodríguez, entre los padres y Mariano Moreno, y es el que lo convence para que regrese, para que sus padres sepan que se había casado, así que él regresa con su hijo, ¿no? Con su hijo pequeño. Y después, cuando él muere en 1811, que sabemos que en circunstancias tan turbias, ¿no? Que muere Mariano Moreno embarcado, él la verdad que lo padece muchísimo, muchísimo, y él dice que hubiese sido sumamente maravilloso que Mariano Moreno hubiese estado en ese congreso, que era medio loco, decía él, pero que tenía ideas geniales. Entonces, y bueno, así que eso habla de quién era Fray Cayetano Rodríguez, ¿no? Y así como tantas otras anécdotas que encontramos a lo largo de la historia de aquellos que la cuentan, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, perfecto. Me queda claro que por qué estuvo allí, por su capacidad entonces, que Exacto, es lo que vale. Sí, sí, hay un libro que, bueno, sabemos que don Américo Picagli, el licenciado don Américo Picagli, él durante mucho tiempo, porque sabemos que nos conocemos que no es de ahora, donde él estuvo indagando sobre la vida de Fray Cayetano Rodríguez como para poder armarla, porque sí había pedacitos por aquí y por allá, pero no estaba todo dicho de Fray Cayetano Rodríguez. Así que hay un libro que escribió, ¿sí? El licenciado Américo Picagli sobre la vida de Fray Cayetano Rodríguez, que es muy interesante, porque no lo toma solamente a él, sino que también lo va ubicando en distintos puntos de nuestra historia, cómo se fue desarrollando, ¿sí? Desde que nació hasta que fallece,
y toda su participación a lo largo de nuestra historia, que es mucha la participación. Lo que pasa es que, bueno, como esto es un Zoom, uno trata de, ¿no?, de contar por ahí los detalles más importantes, ¿no? Pero hay mucho, ¿eh? Y ese libro es muy En su interesante. libro, en la historia documental, él ha publicado algunas poesías muy lindas. Sí, sí, en el libro él tiene varias. Hay muchas escritas en ese libro. Sí. Sí, así es. Porque bueno, como yo le paso, decía... Mati, le mencionamos a quienes están conectados que si quieren adquirir el libro de Fray Cayetano está disponible en el museo para que lo adquieran, el último libro, no historia documental, sino La vida de Fray Cayetano, que es el último libro que publicó a Américo y que fue presentado en el marco del 40 aniversario del Centro de Estudios, día en el que le entregamos el cuadro, como bien dijiste, a la Biblioteca Nacional para que esté junto a los otros bibliotecarios la imagen de Fray Cayetano como primer bibliotecario de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy la Nacional Mariano Moreno. Así que quienes desean adquirir el libro, lo pueden Hoy pasar. lo había mostrado al libro. Sí, lo mostramos en la foto porque también ese libro está en la Casa de Tucumán. Sí. Yo tuve ocasión de participar de los festejos del 9 de julio del 2019, si mal no recuerdo, y pude dejar a la directora del Museo de Tucumán un libro de Américo, ese mismo que Manuel está mostrando, está en la Casa Histórica de Tucumán también. De alguna manera seguimos extendiendo el homenaje, que obviamente fue el más emblemático, el de su monumento en nuestra costanera, pero bueno, de a poquito también vamos tratando de que su historia y de que su obra no quede perdida, sino que sea conocida. Mati, dos preguntas, por supuesto que está abierto el micrófono para cualquiera. ¿Se sabe algo de la familia de él en San Pedro? ¿Esa familia desapareció? Y una pregunta que tiene que ver con eso. ¿Hay algún dato que nos permita suponer que él volvió a San Pedro o nunca más, una vez que se fue hacia Buenos Aires y luego a Córdoba, volvió? Esas dos preguntas te hago. Mira, no hay datos, porque justamente don Américo Picalli lo dice en su libro, que no está todo dicho, porque como fueron apareciendo muchos datos, ¿sí? Él inclusive se comunicó con familiares por parte de la madre, que cuando él escribe sobre Fray Cayetano Rodríguez, bueno, aparecieron algunas personas contradiciendo ciertos datos a los que él después corrobora y que él sustenta, ¿no es cierto? Pero no se sabe si él volvió a San Pedro alguna vez. Tampoco se sabe qué fue de los hermanos de él, porque, bueno, del primer matrimonio de su papá, sí, él tuvo contacto con su hermana, con Josefa. ¿Por qué? Porque era la que había quedado obviamente con su mamá, y cuando el papá se vuelve a casar, que después tiene 2 hijos más, la verdad que no se habla, no se sabe qué es lo que pasó con esos hermanos. Si ellos se quedaron, yo calculo que si Fray Cayetano Rodríguez a los 16 años se fue a Buenos Aires para entrar al convento, bien pudo haberse ido toda la familia hacia Buenos Aires, pero es una suposición de uno, pero no hay datos registrados si los hermanos siguieron viviendo acá, qué es lo que pasó, a qué se dedicaron. Eso lamentablemente no, ¿vos sabés? Por eso yo cuando me enteré de que había escrito toda la vida de Fray Cayetano Rodríguez, a nosotras como guías, la verdad que nos puso muy contenta porque eran pocos datos que circulaban de él. Más allá de que, bueno, obviamente en la biblioteca había algunos, pero los datos que tenía todo el mundo. Así que bueno, lamentablemente no hay demasiados datos. Él sí se sabe que su vida transcurrió entre Córdoba y Buenos Aires, porque obviamente eran donde estaban los conventos, ¿no? Pero si vos 1888, que se tira el convento abajo, no se sabe, bueno, está bien, en 1822 el convento cerró sus puertas, a mí yo no le veo sentido que él haya venido, y a la parte él muere un año después,
pero anterior a esa fecha no sabemos si él regresó a este convento, porque vos ponete a pensar que él pasó su infancia en ese convento, hasta los 16 años, y por algún motivo, la verdad que no quedó asentado eso. No sé si en el juzgado de paz alguna vez se encuentra algún dato sobre eso, y la verdad que sería un golazo, pero bueno. Sabemos que Monseñor Botaro descansa en la Catedral de Buenos Aires. ¿Se sabe dónde descansa Fray Cayetano José Rodríguez? Sí, él, a ver, yo te soy sincera, fui una vez mucho, pero en el convento de los franciscanos. Creo que la iglesia de San Ignacio. De San Francisco, la que está en San Francisco, calle perdón. de Defensa, ahí Exacto. a metros de Plaza de Mayo. Exacto. Y dentro de ese, bueno, dentro del convento hay también un busto que hace justamente honor a diferentes franciscanos, y entre ellos está Fray Cayetano Rodríguez. Un placer verlos a todos, gracias por participar, gracias por sumarse. Gracias por la invitación. Luego la compartiremos en el canal de YouTube y los esperamos en el encuentro en el que homenajearemos a San Pedro en su declaración como ciudad. Ya les informaremos el día exacto y la hora en el que nos volvemos a encontrar. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, Matilde. Muy interesante, nos volvemos a ver. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. 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 Nos vemos. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mire qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi.